Es un placer volver a comunicarme con todos ustedes para hacer esta bitácora de crisis. Hoy sería la número 18 y se corresponde a la segunda parte de los cambios en la sociedad venezolana que hemos observado en la evolución de todo este proceso de crisis que hemos observado desde mitad de febrero de 2014. Ayer, en la pasada bitácora de crisis, hablamos de los 5 primeros cambios que lo vamos a refrescar rápidamente, que nosotros hemos evaluado en la sociedad venezolana y que van desde el cambio generacional, es decir, Venezuela no es un país infantil, no es un país de adolescentes, es un país de jóvenes, por lo tanto está lo que los especialistas llaman el bono generacional, que da mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo colectivo como pueblo, como país, como ciudadanía en los próximos 20 años. En el segundo lugar está la emergencia de un liderazgo social que tiene como desventaja que no tiene nombre y no está muy bien ubicado dentro del cerebro de cada quien, asociándolo mucho al político, pero que se puede diferenciar. El tercero sería el entendimiento de que si se le pide felicidad a sí mismo, a los liderazgos, estos liderazgos pueden generar la felicidad que ellos piensan y la felicidad desde el punto de vista ideológico, que es diferente a lo que aparentemente se está pidiendo ahorita, que es un cambio de conciencia de pedir bienestar, de esa capacidad, de ese estado básico de igualdad de derechos, igualdad de oportunidades para desarrollar un proyecto de vida en el cual el individuo y el grupo, el colectivo, se pueden ir alimentando uno al otro. El cuarto sería el proceso de la convivencia, en donde por diferentes razones, en 1999 el venezolano decide ir a una confrontación no de justicia y de igualdad de oportunidades y derechos, sino que se va por una dinámica de antagonismo, en donde la verdad de uno anula la verdad del otro. Esto está muy cercano al conflicto que llamamos guerra y que se aleja mucho de la competencia. Y entonces está de nuevo el planteamiento de ir a una confrontación por conflicto, que es lo que llamamos la búsqueda de justicia, la igualdad de derechos e igualdad de oportunidades, que es la que manejan los grandes sistemas democráticos del mundo. Y el quinto elemento era el de tipo moral y ético, en donde realmente manejamos una realidad muy interesante, muy importante, en donde ya comenzamos a concebir la moral del diálogo a través de la conversación y del acuerdo, la aceptación de lo diferente y también desde una perspectiva de ética dramática en el cual las fuerzas se unen a veces, pero confrontan de una manera para ir definiendo qué es lo que es. Y es recuerdo a una verdadera democracia. Nos toca hablar de los 5 restantes y entonces, bueno, comenzamos con el número 6. Ese número 6 nos habla del mundo emocional. El mundo emocional del venezolano ha cambiado. A comienzos de estas investigaciones, hasta el año 99-2000, el venezolano se juzgaba como pueblo, no a sí mismo, como persona, como pueblo, como un pueblo alegre. Esto fue cambiando durante el proceso de la revolución chavista. Se hicieron 2 bandos emocionales, luego 3. El primer bando era el chavismo, que estaba con la alegría y la ira en una mezcla que en positivo generaba la justicia, pero en negativo el resentimiento, la venganza. Estaba en contra de la otra parte que sentía que el poder se le iba de las manos, es la parte oposición que se sentía entonces con muchas amenazas y entonces tenía tanto tristeza como miedo y en una mezcla bien importante de desesperanza, pero en positivo de fortalecimiento. Había y se armó un tercer grupo de gente que tenía mucha visión de debilidades y que fue el grupo llamado de los niní, que emocionalmente sentían como indiferencia ante la realidad para esconder toda una serie de elementos. Esto en los actuales momentos se generaliza que el venezolano, más allá de sus diferencias ideológicas políticas y de posicionamiento político, se siente dolor. Y el dolor, déjenme recordarles,
dolor psicológico para nosotros es la mezcla tanto de la ira como del miedo, como de la tristeza y sobre todo en negativo. Es decir, es de un miedo inhibidor, es de una presencia de una ira destructiva y también es la presencia de una tristeza depresiva. Cuando mezclamos todo esto en negativo, aparece el dolor en su fase negativa, pero que en positivo puede ser muy bien interpretado como un elemento de fortalecimiento, es decir, como de resistencia. El venezolano y sobre todo el grupo, que ahora llamamos el grupo de la resistencia, ha sentido tanto miedo, tanto dolor que se está confrontando a situaciones crecientes como respuesta al ataque que ha recibido de la defensa del gobierno de su poder. Esto hace que haya un cambio y ese cambio, ojalá el liderazgo llevase este dolor, llevase hacia la parte positiva, hacia la parte de la resistencia en el sentido de la resiliencia de un ser humano o de unos grupos capaces de crecer en la adversidad a través de algún elemento que vamos a identificar como lucha, que además tenga un proceso de fortalecimiento y que además sepa, además de sobrevivir, soportar y fortalecerse, crecer y evolucionar durante estos procesos de inconvenientes. Esto creo que es muy importante y esto sería el número 6. El número 7 es la psicología. La psicología del venezolano es un proceso muy interesante, muy complejo, se ha complejizado mucho porque describíamos un venezolano hasta en 2012, un cambio de psicología en donde ese venezolano que antes nos respondía, inclusive mucho antes del proceso revolucionario, nos describía el venezolano normal y corriente como un venezolano atractivo, simpático y líder, como características positivas y negativas, baja responsabilidad, baja perseverancia y baja memoria, que hacía un ser muy, muy particular, muy simpático, pero muy descuidado, muy simpático, pero con unos defectos de sociabilidad muy grandes como la falta de responsabilidad y la falta de perseverancia. Esto se transforma en 2012 por causas que todavía estamos estudiando y comienza un venezolano que entra en una fase muy interesante de evolución hacia la independencia, pero con unas características de alta iniciativa, alta inteligencia y alta adaptabilidad, pero que en negativo sigue teniendo la baja memoria, sigue con la baja perseverancia, pero se agrega la baja tolerancia. Es decir, se vuelve una personalidad muy extraña que lo que interpretamos ahora era ese venezolano adaptándose a una realidad en la cual percibía, sobre todo en esta realidad del bono generacional que describimos ayer, se percibía con una ausencia de posibilidades de futuro y de un futuro que dándole bienestar, dándole vida, dándole bienestar, dándole algunos servicios públicos muy, muy importantes, pasara a la posición de independiente y luego a interdependiente, que es la sociedad ideal en el cual probablemente estemos de acuerdo todos. Pero qué interesante será entonces que este venezolano, que con una psicología de este tipo de personalidad, se haya colocado de repente en una psicología de supervivencia. Y esa psicología de supervivencia es una psicología muy dura y es una psicología que va a enfrentar, en lugar de miedo, va a sentir ira y esa ira va a tratar de buscar los resultados que quiere. Eso, ese cambio emocional y psicológico 6 y 7 es muy importante. El número 8 es en relación al tiempo, que también tiene mucha relación con lo anterior, porque el venezolano, y lo hemos visto muchas veces, es del siempre presente. Es de siempre presente e indica que no es que no hay pasado, sino es que no recordamos el pasado. Para un venezolano normal y corriente, el 2007, el 2005, el 2003, el 2002, eran iguales. Es decir, si no habían pasado una experiencia particular muy traumática o muy hermosa, no se recordaba. Esto es ausencia de pasado, la ausencia de pasado genera ausencia de planes de futuro y al no tener ni pasado y un futuro que vivía en un eterno presente y resolviendo un eterno presente, entonces teníamos un venezolano que ahora
parece, y cuando uno ve los argumentos de la resistencia para diferenciarlo de los partidos políticos de oposición, diferenciarlo de esa población que no toma posicionamiento y diferenciarlo básicamente también del gobierno, entonces vemos que hay un proceso de búsqueda de futuro. No hay planificación, pero hay un futuro. Y ellos, como decíamos en uno de las bitácoras, ellos representan también la presencia per se del destino, es decir, de la capacidad de llegar a ser lo que quieren ser. Esto puede ser muy importante, puede ser muy polémico, pero lo vemos sin duda alguna. Hay un comienzo de la evaluación del tiempo futuro por parte del venezolano, lo cual nos parecería un gran avance porque el tiempo a nuestro juicio no es únicamente presente, es el presente que se vive con capacidades, limitaciones, hay un pasado que puede dejar recuerdos, traumas, pero aprendizaje, y hay un futuro que produce miedo, pero que produce planificación y que debe producir además una sensación de poder enfrentarlo con el máximo de seguridad. Esto sería también la posición número 8. El 9 es algo básico y algo que genera un cambio total de pensamiento, sobre todo cuando se toma conciencia. Nosotros diferenciamos muy bien la lucha, el concepto de lucha, que es luchar contra la adversidad, es ir contra la adversidad, vencer la adversidad, del concepto del trabajo. El trabajo es producir y tener productividad. Eso es, y Venezuela, ese venezolano de hace algunos lustros, se diferenciaba entre los que luchaban y los que trabajaban. Uno buscaba la sobrevivencia, vencer la adversidad, y otro buscaba la productividad. Una gran división, y esto realmente es entonces un momento muy importante. ¿Por qué? Porque la clase de trabajo que se veía y se ve constreñida por ese futuro del esquema ideológico del actual gobierno, entonces comienza un proceso de tener que aprender a luchar, a ir contra la adversidad, y este proceso es importante porque se había mostrado de alguna magnitud, con alguna importancia, pero en estos hechos de este último mes han hecho ver que la lucha, y ese grupo piensa que la lucha contra la adversidad es importante y que no es únicamente trabajar, es trabajar y luchar, pero que ahorita, como una etapa de crisis, hay que luchar, luchar para poder conquistar ese derecho al futuro con todo lo complejo que hemos tratado de resumir. Y el punto número 10 es un punto muy importante porque es el punto de los instrumentos, las herramientas de poder, en donde el venezolano ha estado en varios grupos. Hay un grupo, que es el grupo de gobierno, que con autoridad y con la implantación y el uso de la coacción, entendiendo por coacción realmente el peligro que revierte una determinada acción que vaya contra él, esto va desgastando desde el punto de vista muy importante de herramientas de poder, y eso lo explicamos en una bitácora. Y se está confrontando a la otra parte, a la parte de la resistencia, que es una parte de resistencia que al enfrentarse a esta coacción puede lograr una gran legitimidad y puede tener inclusive algunas ganancias muy importantes en imagen de internacional, y una imagen internacional a pro por el que está usando el, el gobierno que está haciendo uso del Estado y que representa al Estado. Esto creo que es muy importante, y estos son los 5 grandes cambios. Hay un cambio muy interesante, que son tanto los cambios emocionales como los cambios de tipo psicológico, como los cambios del criterio del tiempo, con esa revisión, con esa visión de un futuro que se ve, y una parte de la población del país lo ve amenazado seriamente, con una parte de ese concepto de tener que dejar de trabajar para luchar, que no es tiempo quizás de productividad, sino es tiempo de alcanzar
vencer la adversidad, y también el criterio de los instrumentos y sobre todo de las herramientas de poder, en donde quizás lo más importante son la autoridad legítimamente reconocida versus la coacción, esa capacidad para generar miedo a través del poder que se pueda tener y que es valioso, más valioso mientras no se usa. Cuando se comienza a usar, se comienza a deteriorar, poniendo entonces en juego toda la autoridad, la autoritas, el poder de influencia, que es una lucha muy importante que se está librando tanto desde el punto de vista político con el apoyo de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, no de las poblaciones, hacia el gobierno venezolano en su lucha por mantener el poder, como la imagen internacional de muchas poblaciones y de muchos sectores que están haciéndole el apoyo y dándole el apoyo al grupo de la resistencia venezolana. Estos son cambios fundamentales. Por supuesto, eh, siempre lo digo, yo no soy dueño de la verdad, estos son productos de análisis. Si usted tiene su verdad, me encantaría poder compartirla y poder dialogarla. Y por eso estamos haciendo Bitácora de Poder. 10 elementos en los cuales nosotros hemos observado cambios importantes en el último mes en la sociedad venezolana. Será hasta la próxima Bitácora de Crisis.